El día de hoy, a ver, vamos acá. A ver, perdón, espérame acá un ratito. Listo, vamos a hablar un poquito el tema de lo que son la distribución desde la perspectiva de los sistemas operativos. Entonces, ¿qué hablar de esto? ¿Cuál es el objetivo un poco que nosotros queremos llegar en este tema? Es obviamente entender estas relaciones que tenemos dentro del mundo de la distribución de sistemas desde la perspectiva y el enfoque de los sistemas operativos. Pero bueno, ¿qué podemos entender? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que ustedes entienden por un sistema operativo, muchachos? Muy bien, o sea, a la postre, el sistema operativo, ¿no es cierto? Podemos conceptualizarlo como un sistema, ¿no es cierto?, que abarca otro tipo de sistemas. Es la plataforma base, ¿no es cierto?, donde todos nuestros sistemas de información conviven también con la parte de nuestro hardware y el hardware funciona dentro de nuestros sistemas o dentro de nuestros equipos, obviamente, es justamente por esta interacción que tiene por medio del sistema operativo a través de los drivers, que no son otra cosa que sistemas que permiten la comunicación, ¿no es cierto?, entre la parte lógica y la parte física de un equipo. Listo, muchachos, me acaba de confirmar la Inge Pilita y me dice que está autorizado. Entonces, háganme acuerdo, muchachos, el próximo día, jueves 10 a las 3 de la tarde, tendríamos esta, esta conferencia. Ojalá sí, pienso que vamos a entrar nosotros de ley. Entonces tenemos que estar conectados un momentito antes. Ya voy a ver si es que nos enviaron algún link. Ya listo, entonces ya tengo aquí también el link para ese día poder conectarnos y obviamente esperar, ¿no? Déjenme ver aquí solamente confirmar. Si 10 de junio dura una horita, es con el ingeniero Ernesto Pérez, perfecto. Listo, muchachos, confirmado para poder asistir la siguiente semana. Entonces, hablemos de esta parte de los sistemas operativos. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? ¿No es cierto? Básicamente, al sistema operativo lo podríamos analizar desde dos enfoques. Uno, la parte de cómo administrar los recursos. Y lo segundo, que es importante y que viene tomando bastante relevancia, y de esto ya hemos venido conversando, es justamente el aspecto de la facilidad de uso que debe tener un sistema operativo. Obviamente, el hecho de que la masificación en este caso, y la universalidad que hemos tenido a lo largo de la implementación de las tecnologías de la información, la inclusión de diferentes tipos de equipos, ¿no es cierto? Básicamente ha hecho que los sistemas operativos vengan, ¿no es cierto?, cumpliendo un rol fundamental. Y a estos sistemas operativos también les hemos ido incluyendo algunas características como ese aspecto principal que tiene que ver con la parte de que estos tienen que ser amigables, eh, o que sean cada vez más amigables con el usuario. Hablemos de Linux, hablemos de cómo eran las primeras versiones de Linux. No sé ustedes si es que alguna vez, a ver, me cuentan, ¿cuál fue la primera versión de Linux? Acuérdense, ¿no? O sea, obviamente me van a decir que, ¿cómo se llama? ¿Qué versión de Linux trabajaron? Pero ¿se acuerdan ustedes el, qué número de compilación tenía su Linux? Con el primero que ustedes trabajaron, acuérdense. ¿Qué distribución fue y cuál fue la versión en la cual ustedes pudieron trabajar? La primera que ustedes trabajaron, acuérdense. Ya, Ubuntu 12. ¿Alguien más que haya tenido esa experiencia, muchachos? En el colegio, Inge, creo que fue la 12 también o la 10.
Ya, Ubuntu 2 y Ubuntu 10, sí, estamos hablando de hace algunos, ¿cuántos años atrás? Estaríamos hablando de unos 4 años atrás, ¿no? Un poquito, si no es más, este tipo de versiones. A ver, ¿qué otro tipo de distribución los demás compañeros o por lo menos ya los otros compañeros? Cuéntenme, ¿cuál fue la primera versión de Windows que ustedes utilizaron? XP. Ya, por ahí alguien trabajó con Windows XP, otra persona, de pronto alguien trabajó con una versión anterior a XP. 98. Ya, ok, miren una cuestión. Ahora hagan un mapeo mental de de aquella versión que ustedes trabajaron. Unos dicen la versión 2000, otros del Windows 98. Y de hecho, mi primera experiencia con un sistema operativo, de hecho, fue un DOS, ¿no? Fue igual cuando era niño, porque había bueno, un amigo mío, él tenía una computadora y él sabía jugar ahí en la computadora y me encantaba a mí ver cómo jugaba. A mí jugar nunca me ha gustado mucho, pero sí me gustaba ver cómo jugaban ese tipo de juegos. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención esto de que con comandos se iban desplazando a lo largo del sistema. ¿Cómo ha evolucionado eso desde la perspectiva de facilidad de uso? Pensemos en algo. ¿Qué hubiese pasado, muchachos? A ver, subámonos en el DeLorean de Volver al Futuro, vámonos al pasado y retrocedamos, por ejemplo, ¿cuántos años nos podemos ir atrás? Vámonos unos 30 años y pensemos que nosotros vamos con todo el conocimiento que tenemos de la computación. ¿Y qué hubiese pasado si a una persona, por ejemplo, de edad, pensemos de unos 40 años para arriba, le hubiésemos dado un computador con un sistema operativo DOS, o le hubiésemos dado, yo les comento, la primera versión de Linux que yo trabajé, fue la versión en Red Hat, cuando Red Hat no era propiedad de Oracle, pero cuando Red Hat era libre, y recuerdo que Red Hat en ese momento era un sistema operativo en modo consola también, como tenemos las versiones servidor ahora. La diferencia era que no había la versión gráfica, me hago entender. Entonces, si a una persona o a alguien que quiera aprender a manejar un computador, le otorgamos un sistema en modo consola y, por ejemplo, le decimos, por ejemplo, que se copien todos los archivos de la carpeta, yo qué sé, de la carpeta de documentos del usuario hacia la unidad que tiene conectada en el puerto USB, yo estoy más que seguro que esa persona va a abortar. Esa persona va a decir, yo me bajo de este barco porque yo no entiendo lo que usted me está pidiendo. Es muy difícil. Y por más que usted le explique cómo hacerlo, la facilidad de uso que tenían ese tipo de sistemas operativos realmente no es lo suficientemente abierta como para un usuario que no tiene la experticia del caso. Si me hago entender la idea. Entonces, por eso es que uno de las principales aristas que tuvo y que han tenido los sistemas operativos durante estos años es precisamente otorgarle una facilidad de uso al usuario. Hoy en día estamos viviendo una era que también es importante y que obviamente tiene que ser analizada, ¿no? Les pongo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, no estoy hablando, hace unos 4 años atrás, por ejemplo, comienza a haber este movimiento. De hecho, en el gobierno de Rafael Correa, si ustedes recuerdan, él propuso algo y dijo, ok, nosotros vamos a poner en el decreto ejecutivo son los decretos que se emiten desde el gobierno, y lo que él dijo, bueno, a partir de hoy el Estado ecuatoriano va a hacer uso de software libre. ¿Esto qué quiso decir? Eso quiso decir que todas las instituciones públicas, en su mayoría, cuando iban a adquirir nuevos equipos de computación, a menos que se justifique, ¿no es cierto?, el uso de un sistema operativo privativo, todas estaban obligadas a montar sus aplicaciones en sistemas operativos de software libre, es decir, técnicamente en línea.
Pero si este decreto se hubiese dado en el pasado, como yo les acabo de manifestar, hubiese sido muy difícil de poderlo adoptar por las personas, porque obviamente trabajar en un modo consola o trabajar con un sistema operativo como, no sé si ustedes recuerdan, el sistema operativo, el Windows 3.1, sí, Windows 3.1. Era un sistema operativo que era ya la primera versión gráfica de un sistema operativo por parte de Windows, pero técnicamente no era tan amigable como lo que tenemos hoy en día. O sea, sería importante que ustedes puedan ver en su computador, o de hecho les voy aquí a mostrar, déjenme ver. Y quiero que vean la diferencia que de un sistema operativo de hace más de 30 años. Por ejemplo, voy a poner aquí Windows 3.1. Sí, aquí está. Le voy a poner aquí imágenes y quiero que vean las interfaces. O sea, eso es lo que me interesa. Miren esta interfaz que tengo aquí. Miren, esta era la interfaz del administrador de programas. Acá, si ven esta ventanita de abajo, era el explorador de Windows. Por acá, por ejemplo, miren, esta ventanita era donde yo tenía distribuido las aplicaciones. Entonces, aquí la idea principal es pensar en esto, ¿no? O sea, a lo largo de los años, uno de los objetivos del sistema operativo fue justamente brindar mejor facilidad de uso de los sistemas hacia la parte de los usuarios. Y es algo que hoy en día, si usted le pone a un niño, por ejemplo, si yo me descargo cualquier sistema operativo, puede ser un Fedora, un Ubuntu, y si me bajo, por ejemplo, un sistema operativo como Zorin, por ejemplo, si yo eso le doy a un niño o a una persona que ha tenido experiencia previa con un sistema operativo Windows, se le va a hacer súper natural el manejo. No va a tener ningún problema. Obviamente, no va a encontrar programas similares, o sea, el mismo programa como el Word, el Excel o lo que sea, pero va a encontrar software que le va a dar las mismas prestaciones, pero obviamente que tienen otro nombre, otra apariencia, no tan diferente de a la que estamos acostumbrados. Entonces, esas son connotaciones importantes que se implementaron o que tuvieron que tomar los sistemas operativos a lo largo de todos estos años. Las ventajas esperadas desde la perspectiva de los sistemas distribuidos obviamente vienen relacionadas a la parte de lo que es la velocidad, la confiabilidad, la escalabilidad, la distribución y la extensibilidad. Obviamente, esto no podía hacerse solo, sino obviamente apoyados en los sistemas operativos y obviamente esto en el marco de administrar y garantizar obviamente disponibilidad de los servicios y obviamente la parte de lo que es la sincronización entre los elementos y entre los componentes actores. Entonces, la compartición de recursos es otro tema clave en la parte de los sistemas operativos. Ante estos escenarios, dice, donde van a interactuar varios componentes o varias unidades de procesamiento, una de las cuestiones que uno se tiene que preguntar es cómo va a ser este tipo de interactuar, este tipo en el cual van a interactuar este tipo de elementos. Entonces, debemos hacer algunas suposiciones, pues puede ser, por ejemplo, que tengan independencia, puede ser que estos CPUs trabajen de manera independiente e interactúen solamente cuando estos sean solicitados. O puede ser que estos elementos trabajen sobre una red o bajo un esquema de compartición de memoria. O en este caso también podría ser que en otro escenario cada CPU tenga un rol definido al momento de que se ejecute una tarea individual. Entonces, todas estas variaciones o estas formas que nosotros hablamos o que acabamos de describir es justamente la forma en cómo se va definiendo el acoplamiento de mis componentes y a su vez de este acoplamiento define el grado de interacción de integración que van a tener estos elementos. Entonces, ¿quién administra todo esto? Pues obviamente el sistema operativo es el principal elemento que se necesita para realizar todo este tipo de integraciones.
Por ejemplo, para soportar elementos que son o recursos que son heterogéneos, obviamente la idea es que se desarrollen capas para poder integrar este tipo de recursos. Entonces, cuando hablamos de estas capas lógicas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las redes, estamos hablando del hardware, estamos hablando de los lenguajes de programación e incluso parte de todo este consenso de elementos que nos van a permitir trabajar en esta integración es justamente la parte de los sistemas operativos. Una de esas capas de software es obviamente es el middleware y que ya habíamos conversado algo del middleware en clases anteriores. Sin embargo, incluso podríamos pensar que un sistema operativo, lo podríamos pensar que un sistema, verlo algún sistema operativo como un software de abstracción. ¿Por qué hablamos de un software de abstracción? Porque nosotros cuando estamos trabajando o estamos en este caso, les pongo un ejemplo, al momento en que nosotros vamos a grabar información en disco, nosotros no es que necesitamos especificar lenguaje de máquina específico para poder llevar a cabo esas acciones. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar esa información y obviamente el sistema operativo es el encargado de coordinar, por ejemplo, que una determinada acción que realicemos se ejecute o se vincule con el hardware específico, pero nosotros nos abstraemos totalmente de ese tipo de secuencia de comandos que internamente deben desarrollarse para poder nosotros realizar cualquier tipo de actividad. Y gracias a esta abstracción, por ejemplo, no necesitamos hablar, por ejemplo, de instrucciones que se ejecuten a nivel de disco o instrucciones que se ejecuten a nivel de socket. Ok, en un esquema de computadoras interconectadas, cada sistema, cada uno tiene un sistema operativo. Entonces, y obviamente cada uno de estos elementos pueden acceder a recursos remotos. Entonces, cuando hablamos de este esquema de elementos interconectados, pensemos principalmente en lo que es una red. En una red de computadoras, básicamente, nosotros vamos a tener diferentes elementos que van a estar interconectados entre sí, pero un principio de esta interconexión es precisamente que todos estos elementos no necesariamente van a tener el mismo sistema operativo. Y la premisa más importante que se debe dar dentro de estos esquemas es justamente que se puedan acceder a lo que es el uso de recursos remotos. Por ejemplo, yo quisiera que me indiquen ustedes con un ejemplo. ¿Cuáles podrían ser estos accesos? Y específiqueme a qué recurso remoto podríamos acceder dentro de este contexto. A ver, pónganme ahí algún ejemplo. Montserrat. Montserrat está conectada. ¿Se conectó Montserrat o no? Sí, Inge, sí estoy aquí. Listo, entonces ayúdenos con la respuesta. No, disculpe, dije, no le escuché. Bueno, tienen que estar atentos, por favor. Eh, recuerden que estamos en clases, ¿no? Les preguntaba, a ver, hablamos de que en un esquema de computadoras interconectadas, dice, cada uno tiene su propio sistema operativo y pueden acceder a recursos remotos. Denme un ejemplo de qué recursos remotos se puede acceder dentro de estos elementos interconectados. Los archivos, almacenamiento. Exacto, archivos de almacenamiento, pero este almacenamiento, por ejemplo, pensemos en un sistema de un storage, por ejemplo. O lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con nuestros correos electrónicos de Google. Nosotros, los correos electrónicos de Google no es que se nos guarda dentro de nuestro equipo, ¿no es cierto? Nosotros accedemos a esos recursos a través de nuestra red o a través de nuestro internet. Y cuando llegamos a esos servidores, obviamente, bajo un esquema de petición de servicio,
pues obviamente utilizamos ese tipo de aplicaciones, pero los recursos que nosotros almacenamos técnicamente no los guardamos en el equipo, los estamos guardando dentro de ese espacio de trabajo que está definido. Por eso decimos que en este esquema cada nodo puede tener autonomía en la gestión de recursos, pero no hay una planificación de procesos entre la interacción de estos diferentes nodos. Otra alternativa, dice, donde el usuario, por ejemplo, es aplicar un principio de transparencia. ¿Y cómo se aplica esto? ¿No es cierto? Cuando un usuario ingresa a un nodo que no es del suyo, para poder ejecutar o poder conectarse con algún cierto tipo de servicio. Estas posibilidades que nosotros estamos hablando son las que nosotros, o por lo menos en la parte descriptiva, se define como sistemas operativos en red y lo que son los sistemas operativos distribuidos. El sistema operativo distribuido controla todos los nodos y puede enviar, dice, a ejecutar programas en cualquier nodo de acuerdo a una determinada política de ejecución. Un ejemplo de esto, por ejemplo, los antivirus. Cuando nosotros, o por lo menos cuando se contrata o se compra sistemas operativos, antivirus para sistemas operativos a nivel de servidor, lo que uno hace es, por ejemplo, instala las versiones clientes en las estaciones clientes, no valga la redundancia, pero el programa principal está instalado dentro del nodo servidor. Entonces, desde este nodo administrativo, yo puedo, por ejemplo, identificar por red qué máquinas, por ejemplo, no se han actualizado con la última versión del antivirus, por ejemplo. Entonces, yo desde este nodo puedo decir, bueno, puedo mandar a ejecutar un proceso de escaneo, puedo mandar a ejecutar tareas de limpieza, o algo tan sencillo, mandar a ejecutar a ese equipo la actualización respectiva para, obviamente, garantizar la seguridad dentro de mi aplicativo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Desde este nodo yo estoy accediendo, ¿no es cierto?, desde este equipo hacia otro nodo para que esta información pueda procesarse dentro de este espacio. Algo importante que debemos señalar son cuáles son los hitos que han venido dándose a lo largo de la historia con respecto al manejo de los sistemas operativos. Entonces aquí nos vamos a encontrar con algunos elementos importantes, por ejemplo, como aquellos que se encontraban o los primeros sistemas operativos que incurrieron en los famosos mainframes, denominados analógicamente como dinosaurios. Estos mainframes no eran otra cosa, ¿no es cierto?, que equipos que eran enormes, pesados, lentos, pero sumamente seguros porque la arquitectura sobre la cual estaban ellos desarrollados era una arquitectura que estaba hecha por un mismo proveedor. Entonces, el mismo proveedor ofertaba la parte del software, del hardware, pero era un sistema totalmente cerrado que no tenía la capacidad de vincularse o de comunicarse con otro tipo de equipos. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, un equipo IBM, un mainframe IBM, este mainframe IBM, si yo hubiese querido compartir datos con otro mainframe que estaba hecho, por ejemplo, se me ocurre, por Toshiba, entonces automáticamente esto era técnicamente imposible. Yo no podía establecer este tipo de comunicaciones, obviamente, porque eran sistemas cerrados y porque no existía estándares sobre los cuales nosotros podamos establecer este tipo de comunicación. Y como ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, los modelos 360, 370, 390 de IBM. Tenemos, por ejemplo, estos elementos trabajaban con sistemas operativos como VM, el famoso BSE, el MBS y el ZOE, ¿no es cierto? A mediados de los 90 comienzan a incluirse estos sistemas operativos abiertos, lo cual también fue una competencia directa, y de hecho fue una competencia que la ganó ampliamente este tipo de sistemas contra los monopolios que en ese entonces existían de los mainframes.
El atributo, dice, de abierto surge a la posibilidad de, obviamente, comenzar a tener estos principios de interoperabilidad, portabilidad y el uso de computadoras de diferentes proveedores. Es decir, por primera vez en estos puntos teníamos la capacidad de poder llevar un sistema que estaba creado, desarrollado bajo las características de un determinado proveedor y llevarlo hacia otro. Entonces, esta integración de sistemas operativos, bases de datos, redes, lenguajes de programación, revolucionó, dice, las pasivas áreas de soporte que solo conocían productos de un solo proveedor y además estas limitaciones que nos daba cada proveedor definían de una manera directa cuál era la infraestructura que nosotros necesitábamos utilizar. Esta etapa fue la que sin intención comenzó a preparar a los profesionales para lo que nosotros conocimos después como la revolución del software libre, a la que le sucedió lo que era la integración, la interoperabilidad y lo que es la colaboración. Entonces son tres aspectos fundamentales que surgen a partir de estos movimientos, ¿no es cierto?, de integrar software abierto dentro de este tipo de esquemas de trabajo. Entonces, paralelamente, no es que solamente se mejoró el sistema operativo, no solamente comenzamos a tener sistemas abiertos, sino que ya cuando esto se comenzó a estandarizar y se comenzó a pensar de que el trabajo en conjunto aún me podía dar mejores beneficios, se comienza a plantear esto que conocemos como el proceso cliente-servidor, como la antesala de lo que era la implementación de sistemas distribuidos. Obviamente, dentro de este esquema, la arquitectura cliente-servidor fue la que prácticamente impuso los modelos distribuidos basados específicamente, perdón, en lo que eran los servicios. Entonces aquí vamos a encontrar el modelo cliente-servidor en numerosas situaciones. Y de hecho, cuando hablamos, a veces estamos hablando de arquitecturas, a veces no nos damos cuenta de que muchos de estos conceptos los estamos utilizando a diario. Si yo les hubiera preguntado hace unos minutos, denme ejemplos de aplicaciones cliente-servidor, de pronto nos hubiésemos, bueno, de pronto respondíamos o nos hubiésemos quedado pensando, ¿no? El tipo de aplicación que se requiere o a la cual hacemos referencia. Pero técnicamente no es nada del otro mundo. Cuando hablamos de aplicaciones del tipo cliente-servidor, estamos hablando, por ejemplo, de los servicios de correo, de los servicios de acceso a la www o la red de redes. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que tenemos todos los días, el uso de lo que son los aplicativos en lo que es la tecnología móvil, lo que es servidores de base de datos. Todo este tipo de cosas vienen a encajar dentro de este modelo cliente-servidor. Y obviamente este tipo de capacidad de proceso dentro del esquema distribuido viene muy relacionado con todos los procesos desde el esquema cliente-servidor. Entendamos que esta separación que tenemos entre los procesos clientes y los procesos servidores es una separación lógica, porque el servidor no necesariamente se ejecuta sobre la misma computadora o, o no exige la existencia de un único proceso, ¿no? Obviamente debemos de entender que cuando establecemos los esquemas cliente-servidor, cuando hablamos de esto, básicamente hacemos referencia incluso en nuestra mente de dos equipos físicos, ¿no es cierto? Pero puede ser que estas peticiones o estos procesos se los realice y de manera similar dentro de un mismo equipo, ¿no? Por eso hablamos de que esta separación entre un aspecto y el otro es una separación netamente lógica. Okay. Vamos acá. Entonces, miren, básicamente lo que habíamos hablado ya hace una clase, ¿no es cierto? Hablábamos de un esquema cliente-servidor. Para el esquema servidor necesitamos
tener presente, ¿no es cierto?, claramente definido cuáles van a ser los aspectos o el entorno del cliente y también el entorno del servidor. A pesar de que físicamente pudieran convivir dentro de un mismo equipo, pero lógicamente tienen que estar separados. Esto en términos de procesos, recordemos que el cliente siempre va a hacer una petición al servidor y el servidor obviamente, luego de procesar esta petición, va a emitir una respuesta hacia el lado de nuestro cliente, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que definimos o lo que se define a la hora de trabajar, por ejemplo, en este esquema de peticiones y respuestas dentro de lo que son los entornos cliente-servidor. Aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son las características de los clientes. Pues básicamente son los responsables de iniciar las solicitudes. Estos siempre esperan mientras reciben las respuestas del servidor. Pueden conectarse a varios servidores a la vez para cumplir una tarea en específico. Eso lo logramos generalmente cuando estamos trabajando también con la parte de hilos que mencionábamos en la clase anterior, y también interactúan con usuarios finales de alguna interfaz gráfica. Generalmente, este entorno de lo que son los aspectos de clientes siempre están relacionadas con las interfaces gráficas que vamos a tener dentro de lo que son las aplicaciones. Si yo veo una interfaz gráfica dentro de una aplicación, yo ya implícitamente en mi cabeza tengo que ligar que esa interfaz responde, ¿no es cierto?, a una característica netamente de cliente. ¿Qué características tengo a nivel de servidores? Pues obviamente estos elementos se podrían considerar como elementos pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque siempre van a estar en espera de una petición para ellos poder emitir, ¿no es cierto?, la respuesta. Eh, Ante la recepción de una petición se procesa y luego obviamente se envía la respuesta hacia el cliente y luego pues obviamente una característica importante de los servidores es que pueden mantener una cantidad, un gran número de conexiones simultáneas. Esto va a depender mucho de la capacidad de procesamiento o también del el tema de licenciamiento de las calls que vamos a tener a la hora de conectarnos. Por ejemplo, dígame o póngame en un ejemplo donde el número de conexiones a veces hace que nuestro servidor o estas peticiones que se hacen a través de las conexiones hacia el servidor, por ejemplo, hacen que el funcionamiento del servidor fracase. A ver, ¿quién me da un ejemplo? La UTA en tiempo de matriculación. Ese es un excelente ejemplo, ¿no? Y muchachos, ustedes ya que están dentro de esta materia, ¿cómo podríamos solventar ese problema? Si nos damos cuenta, es un problema en el cual el gran número de conexiones que tienen nuestros usuarios internos a la hora de acceder al servidor web al servidor web de la institución hace que eso colapse. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cómo podríamos nosotros resolver eso? ¿Cómo podríamos solventarlo? Dando más recursos a los servidores. Dando más recursos. ¿Y cómo? ¿Pero qué es lo que usted haría? A ver, Ricardo, pensemos que usted ahorita le contratan para solucionar ese problema y piensen todos, porque todos tienen que responder. Nos acaban de contratar y dicen que cada vez que hay matrículas del sistema se caen los estudiantes, y he visto y soy totalmente testigo, por ejemplo, de que cuando es época incluso de la matriculación de inglés, eso se cuelga y es terrible. Y cuando el sistema se habilita, ya no hay cupos. O sea, me parece absurdo eso. Pero, muchachos, vuelvo a preguntarles, ¿cómo ustedes arreglarían eso? Por ejemplo, ya con las cosas que hemos hecho durante esta materia.
un balanceo de carga o quizá un servidor configurar para que sea de alta disponibilidad. Perfecto. ¿Quién dio esa respuesta? ¿Quién dio esa respuesta? Yo, Cristian, sí, ya reconozco la voz. Entonces, lo que dice Cristian es correcto. Por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que cada vez que me hacen peticiones, mi servidor hay un momento que saca la lengua y dice, bueno, ya no puedo con tanto, hasta aquí, y las demás peticiones no voy a poder resolverlas. Entonces, por eso hablamos de que en algunos casos o en algunos escenarios esas peticiones son limitadas. O en su defecto, por ejemplo, cuando se compra software privativo y, por ejemplo, supongamos, compro el Exchange para correo electrónico y digo, bueno, entonces mi servidor va a dar la posibilidad de, o la compra del servidor me habilitó, yo qué sé, 500 calcs. Entonces yo voy a tener 500 accesos de usuarios, eso ya va a quedar configurado. Pero ¿qué pasa cuando el número de calcs se aumente? Pues obviamente van a haber usuarios que van a dejar de responder, porque de pronto mi paquete estaba especificado para que trabaje con 500 usuarios, pero ya con los demás no se va a poder. Entonces eso hay que tomar en cuenta y es importante, porque miren, esto, si yo les pudiera decir, ¿no? Califiquen de 1 al 5 en una escala de Likert, no sé, la confianza, el rendimiento, la usabilidad que tienen los sistemas. Hablemos puertas adentro, los sistemas de la UTA. eh, ¿Qué calificación le pondrían entre 1 y 5? A ver, voten ahí. ¿Cuánto le van a poner ustedes? Ahí en el chat pongan la calificación, solo el número entre 1 y 5. 5 es el más alto, Inge. 5 es el más alto, el más óptimo, en el que todo el mundo está contento, y 1 obviamente es lo más bajo. A ver, por aquí ya tengo las respuestas. Ok, entonces miren ustedes, hay personas que le ponen 3, 2, 3, 1. 1.8 no es un valor. En escalas de Likert los valores son enteros, ¿no? No podemos poner valores decimales. Pero si ustedes se fijan, miren, este ejercicio es el que debería estar continuamente haciéndose la dirección de TICS dentro de la universidad. Y preguntarse, a ver, ¿cuál es la percepción que tienen mis usuarios? Entonces yo debería comenzar a trabajar. A ver, Alejandro, ¿por qué usted le puso 2? ¿Por qué no está tan satisfecho? Y Alejandro tendrá sus razones. Entonces, cuando yo voy Pues, entendiendo, a ver, Alejandro, diga. o sea, es porque hace de perder demasiado tiempo y a veces ya por ese tiempo que se pierde, también se pierden cupos. Ajá. Y eso va en contra de los derechos de los estudiantes. Lastimosamente, bueno, eso es un problema que obviamente debería estar súper empoderado la parte de la dirección de TICS. Pero lastimosamente no vemos que eso sea así, ¿no es cierto? Entonces, todos estos escenarios, todas estas cosas que yo les acabo de decir, obviamente van a, ¿cómo se llama? Van a influenciar obviamente la forma de percepción que nosotros tenemos también en los aplicativos. Por eso, como les decía, ¿no? Uno de los aristas que tenían los sistemas los sistemas operativos, obviamente, trabajar mucho en el tema de usabilidad. Y cuando uno trabaja en el tema de usabilidad, obviamente tiene que trabajar en este tipo de cosas. De ahí viene el proceso de mejora continua del software. Qué tan amigable, qué tan flexible, qué tan buena es la percepción del uso del aplicativo con mis usuarios. Entonces, yo al menos, si a mí, yo como estudiante, me bloqueé el rato de una matrícula, perdónenme, pero eso es un atentado.
Porque si yo me quiero matricular en inglés y si la página está bloqueada y cuando se habilita ya no hay cupos, uf, eso es terrible. Entonces, eso hay que pensar. Por eso yo les decía, a ver, ¿cómo haríamos? De ahí, por ejemplo, Cristian decía algo muy correcto, ¿no? A ver, si mi servidor está sacado a la lengua, pongámosle otro, hagamos un balanceo, distribuyámosle el procesamiento. No le saquemos solo a él la lengua, que se saque la lengua. O sea, ahora pongámosle otro servidor que esté trabajando ahí. Voy a mejorar. Si yo puedo hacer un clúster de balanceo de 2, 3, 4 equipos, obviamente el número de peticiones que voy a poder solventar va a ser mucho más alto que el que lo haría solamente con un equipo. La parte de la alta disponibilidad, pues obviamente que sí, importantísimo. ¿Qué pasa si es que en medio de se me ocurre, en medio de la matrícula se va la luz? Se quema un disco duro del servidor, se daña un servidor. Entonces, la alta disponibilidad lo que va a hacer es, ya, bueno, están trabajando los dos servidores, el de Huachi y el de Ingaurco de manera paralela. Pero si se quema o explota o le cae el satélite chino a los servidores de Ingaurco, pues bueno, el de Huachi sigue trabajando y no pasa nada. No perdemos, no dejamos de trabajar. Esas son la perspectiva que debemos tener a la hora de gestionar un sistema que en este caso, en este contexto, tenga este principio de ser distribuido. Y miren, algunas variaciones que encontramos dentro de lo que es el manejo, de lo que es esta arquitectura cliente-servidor, básicamente se desarrolla de la siguiente forma. Primero, por ejemplo, de que vamos a tener definido lógicamente los dos escenarios, tanto el esquema cliente como la parte del servidor. Un aspecto importante es que, miren, cuando hablamos de una presentación distribuida, solo la parte de lo que es el gestor de presentación se va a correr dentro del cliente. Y todo lo que es la lógica de presentación, el gestor de aplicación, la lógica de negocio y la capa de datos se van a correr de lado, ¿no es cierto? Se van a correr del lado del servidor. En otro esquema, cuando hablamos de una presentación remota de este modelo, pues estamos hablando, por ejemplo, de que tanto la parte de la presentación como la lógica en sí van a correr del lado, en este caso van a correr del lado del cliente. Mientras que la parte del gestor de aplicación, bajo la capa de aplicación, la capa de lógica de la base de datos y la capa en sí de lo que es el procesamiento hacia la base, se lo puede trabajar dentro de lo que es la parte del servidor. Entonces hay otra parte, hay otro esquema donde trabajamos con datos remotos y miren que prácticamente es darle la posibilidad a que el cliente también comience a trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la parte de lo que es la presentación, la parte de lo que es la parte de lo que es la capa de negocio, la capa de aplicación, o segmentarle, ¿no es cierto? Incluso dándole lógica de las transacciones que podríamos tener dentro de la base de datos. Entonces, esto va a depender básicamente al modelo en que nosotros quisiéramos trabajar. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Dos ejemplos. Un ejemplo de algún modelo de los que estemos conversando aquí. A ver, denme un ejemplo, digan, bueno, un ejemplo de presentación distribuida es esto. Un ejemplo de datos remoto es esto. A ver, ¿quién me da ejemplos? Pueden ser de cualquiera de ellos, pero tienen que ser dos. A ver. Ingeniero, en la parte de datos remotos puede ser el motor de base de datos de SQL. A ver, pero hablemos, a ver, pensemos, estamos viéndolo desde la perspectiva cliente. A ver, si le vemos a eso como cliente, pensemos en algo. A ver, yo les doy un ejemplo. A ver, yo digo, por ejemplo, una terminal tonta, por ejemplo, solo va a tener la parte
de lo que es el gestor de la presentación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, un aplicativo web va a estar dentro de lo que es la presentación remota. Porque puede ser que yo, a nivel de navegador, le voy a dar la capacidad en la parte del gestor de la presentación que mi usuario interactúe, ¿no es cierto?, con la interfaz de usuario. Eso físicamente va a correrse dentro del equipo cliente, pero la lógica de presentación, por ejemplo, puede ser todo el proceso de validación que se ejecute con JavaScript y que se encuentre también dentro del equipo. Entonces, ahí yo puedo tener un esquema, ¿no? Por ejemplo, en estos dos ejemplos que yo le pongo, obviamente yo sé que la lógica está distribuida bajo este esquema. ¿Les parece? Pero, por ejemplo, se me ocurre, si yo mañana digo, quiero hacer una aplicación, por ejemplo, distribuida, pero donde la aplicación se corra, por ejemplo, en un aplicativo tipo Windows Form, donde todo el procesamiento duro que le voy a dar es a nivel del cliente, y solo la parte de datos que ya a nivel de servicios le voy a mandar a guardar en la base al lado del servidor, pues estaría hablando técnicamente de la parte de gestión de datos distribuida. Entonces, yo voy a tener escenarios, diferentes escenarios sobre los cuales nosotros vamos a poder trabajar. Y como les decía, este esquema de cliente-servidor se lo puede dividir en, ¿cómo se llama? Se lo puede dividir en dependencia de la naturaleza de la aplicación que nosotros vamos a presentar o cómo lo vamos nosotros a plasmar. Ok, entonces miren, tenemos algunas variantes desde la perspectiva de cómo voy a mostrarlo. Entonces también tengo la ventaja de trabajar con modelos de más capas. Por ejemplo, este es un modelo que habla mucho, ¿no? De lo que es el modelo en 3 capas. Puedo tener 4, 5, 6 capas. Pero básicamente este modelo de 3 capas es una evolución del cliente-servidor, donde yo separo, ¿no es cierto?, la parte de la presentación, del negocio y de los datos. En la parte de los datos, si ustedes se fijan, tengo básicamente todo lo que tiene que ver con la base de datos, fuentes externas, aplicaciones externas. Toda la lógica de negocio, en cambio, son todas las reglas de negocio que definen el funcionamiento de mis aplicativos. Y en cambio, en la parte de presentación, siempre voy a trabajar con los diferentes clientes, ¿no? Puedo tener aplicativos web, aplicativos móviles, aplicativos distribuidos, puedo tener aplicaciones de escritorio. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Pues obviamente va a dar un mayor desacople, es decir, no van a estar tan acoplados los componentes, va a mejorar sustancialmente el balanceo de carga, por lo que se va a hacer mucho más estable. La desventaja mayor, obviamente que al tener una mayor cantidad de componentes, lo que yo puedo también es tener mayor carga en lo que es la red, porque pensemos, como yo les decía, no necesariamente los servidores van a estar segmentados o físicamente en otros equipos, también pueden ser divisiones lógicas. Pero si en realidad existe una división física entre cada uno de estos componentes, pues obviamente la carga de red va a ser considerable. Bueno, aquí les traté de incluir un glosario que pueden ustedes revisarlo, con respecto de todos los términos que están relacionados desde la perspectiva de lo que es, desde la perspectiva de lo que es en este caso, los modelos cliente-servidor, ¿no? Al servicio dice, en el ambiente cliente-servidor, que se conoce como servicio, pues la relación que existe entre los procesos. Y el proceso servidor, en este caso, va a ofrecer servicios que van a ser invocados por los clientes.
En este caso también tenemos recursos compartidos que van a ser igual todos los servidores que regulan el acceso de los clientes, ¿no es cierto?, hacia los componentes o los recursos que están dentro de la red. Tenemos también el tema de los protocolos asimétricos. En este caso, hacemos referencia a todos aquellos, dicen los clientes, pueden pertenecer a una amplia variedad de tecnologías y son los responsables de iniciar las solicitudes a los servicios. Un servidor en es un ente pasivo y obviamente va a estar a espera de que se den este tipo de peticiones. ¿Qué otro elemento tenemos aquí dentro de este contexto? Tenemos la transparencia de localización. En este caso, ¿no es cierto? A pesar de que nosotros vamos a tener la capacidad de identificar, ¿no es cierto?, los procesos de clientes que se van a invocar, ¿no es cierto? Siempre es importante que dentro de este aspecto se pueda ocultar la localización física de los servidores. Esto obviamente por temas de configuración, por temas de versatilidad y obviamente también por temas de seguridad. Otro aspecto importante es el tema de apertura, haciendo referencia de que debemos tener la capacidad de que varias tecnologías o plataformas se puedan conectar, ¿no es cierto?, hacia nuestros servicios. El intercambio en este caso de mensajes, los servidores de clientes, dice, deben participar, participan de sistemas débilmente acoplados, cuya relación se implementa, dice, con los mecanismos de paso de mensajes. Es decir, mientras más desacoplados yo tenga mis sistemas, obviamente, debo también definir la forma en cómo voy a tener que establecer la comunicación entre estos elementos. Encapsulación de servicios, pues dice que los procesos servidores deben poder ser actualizados sin que esto produzca cambios en los clientes. Es decir, por ejemplo, si yo necesito cambiar alguna lógica dentro de mi servicio, eso de pronto no debería cambiar o hacer que todos los contratos de los endpoints, ¿se acuerdan ustedes lo que hablábamos el semestre anterior? Necesariamente tengan que esos elementos cambiar, ¿ok? Tenemos el tema de estabilidad. Podemos tener crecimiento, ya sea, ¿no es cierto?, horizontal. Cuando agregamos, dice, o eliminamos clientes sin afectar el rendimiento del sistema, o vertical, cuando queremos hacer configuraciones a nivel de servidor que sean mucho más grandes y eficientes. El tema de integridad, el tema de protección de la información, el tema de que nuestros datos queden salvaguardados de la manera más proactiva posible. Algunas ventajas que tenemos a nivel de lo que son las arquitecturas cliente-servidor. El principio de mantenibilidad es el hecho de que yo pueda darle, ¿no es cierto?, mantenimiento y que mi sistema pueda ir creciendo, que pueda ir, vayamos rompiendo esos esquemas de sistemas monolíticos y vayamos implementando sistemas que sean lo suficientemente flexibles para poder reemplazar sus partes o componentes, obviamente, por el uso o las mejoras de otro tipo. Tenemos también la perspectiva de modularidad. En este caso, tanto el cliente como el servidor, dice, son módulos del sistema y pueden ser reemplazados sin afectarse mutuamente. Por eso es importante que cuando pensemos en principios de modularidad, también pensemos en las interfaces que se van a involucrar para que estos elementos puedan ir creciendo en el tiempo. El tema de adaptabilidad, obviamente dice el hecho de tener el desacoplamiento del cliente y del servidor va a permitir, dice, una solución ante cambios del cliente con modificaciones mínimas o nulas. El tema de escalabilidad, podemos ir, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ir solventando necesidades que se vayan surgiendo a lo largo del tiempo dentro del negocio.
El tema de tener la portabilidad, ¿no? Y es de la capacidad de tener el procesamiento desde diferentes equipos a través de los que interactúan los clientes, porque, por ejemplo, tenemos en este caso servidores, servicios, super servidores, servidores, equipos de escritorio, las equipos portátiles, equipos móviles incluso. Más tenemos el tema de trabajar con sistemas abiertos. Esto, por ejemplo, favorece el hecho de no crear sistemas cerrados que estén ligados a una tecnología y obviamente que no nos permitan abrirnos hacia estándares definidos o estándares funcionales, pensando justamente en este tema de poder interactuar con diferentes equipos. Y la parte de la autonomía, pues las máquinas cliente pueden presentar diversas configuraciones, tamaños, marcas, arquitecturas. Con una configuración adecuada, cada cliente puede trabajar de forma independiente como en una red distribuida de la empresa. Listo. Entonces, aquí vamos acá a hablar solamente de las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de este modelo? Pueden presentarse, por ejemplo, problemas de cuellos de botella. En este caso, van a estar muy ligados, ¿no es cierto?, a la parte de comunicaciones. Otro aspecto negativo que se puede presentar es que cuando nosotros establecemos configuraciones distribuidas va a ser mucho más complejo por la cantidad de variables o de elementos que comienzan a interactuar y obviamente la dependencia que genera este tipo de configuraciones. Se requiere un alto grado de compatibilidad y sujeción a estándares. En este caso, dice la mayor parte también de herramientas de cliente-servidor obligan a los usuarios a aprender esquemas de desarrollos de aplicaciones. Es decir, no es que todos los esquemas de cliente-servidor son iguales, ¿no? Y solo pensemos en esto, en la parte por ejemplo, en lo que es configuración de software. Cuando yo programo un esquema cliente-servidor, no es que existe una sola forma de implementarlo. Tenemos algunas alternativas y obviamente el hecho de que querramos implementar alguna de ellas, eso nos va a demandar un tiempo en cuanto a lo que es el aprendizaje de todos este tipo de configuraciones y esquemas. Otro tema importante es la complejidad y el esfuerzo requerido que se requiere, ¿no es cierto?, para administrar los sistemas, en este caso, cuando los sistemas son excesivamente grandes. Ese es un punto que debemos considerar dentro de estas configuraciones, ¿no? Como estamos trabajando en ambientes distribuidos, obviamente existen elementos que van a trabajar también en muchos de los escenarios de forma no controlada, es decir, no necesariamente nosotros vamos a tener el control total de este tipo de elementos y obviamente eso se convierte en un dolor de cabeza a la hora de la configuración. Y tenemos esto de la nube y el grid. Obviamente, hoy en día, toda la información, todos los esquemas de procesamiento han estado migrando en los últimos años. Y nos damos cuenta de que ya cuando hablamos de la computación, hoy en día existen aspectos muy relacionados a lo que al mundo actual de cómo estamos percibiendo las cosas. Y uno de esos elementos, sin duda, es la computación en la nube, lo que se conoce como el cloud computing, y también lo que es la computación en grid, que es el grid computing. En este caso, dice, la administración de recursos se hizo más compleja, pues se agrega una arquitectura de software para lograr abstraer, en este caso, que se pretende en la interacción y entre los sistemas y los usuarios. El uso del grid computing se inicia más o menos en los años 90 como una necesidad, dice, planteada desde el mundo científico. Miren que desde los años 90 aparece esto del grid computing, ¿no?
¿Cuál era el objetivo de esto? Obviamente, facilitar la integración de todos los elementos computacionales que tenemos dentro de nuestro entorno. Este grid computing es una forma de computación distribuida, obviamente que ha ido ganando mucho y ha sido desarrollada por muchas personas, especialmente dentro de las universidades, que han sido los centros que han promovido esta forma de ir mejorando, ¿no es cierto?, estos esquemas de computación. En cambio, el cloud computing, también llamada computación en la nube, es un paradigma que surge con el objetivo, obviamente, de dar servicios a través de Internet. Y en los últimos años, si nos damos cuenta, empresas como Google, como Microsoft, como Amazon, le han dedicado mucho esfuerzo, dinero y proyectos a este modelo de trabajo. ¿Ok? Por eso es importante también que dentro de nuestra formación, muchachos, vayamos tomando en cuenta todos estos tipos de elementos que obviamente van a venir a favorecer o apoyar nuestra formación. Dice que un sistema operativo para la nube, también tenemos los sistemas operativos en la nube, lo que son los OS Cloud Computing. En este caso dice también llamado sistema operativo virtual. Básicamente están diseñados para administrar todos los recursos del entorno. La virtualización de uso habitual en el contexto de la nube también tiene nuevas pautas para la creación, ¿no es cierto?, de máquinas virtuales, servidores y diferentes tipos de infraestructura. Y aquí, por ejemplo, hay un nuevo, por decirlo, movimiento, un nuevo esquema de trabajo, porque actualmente, por ejemplo, yo les comento un escenario personal que pudimos vivirlo, era que en algún momento del tiempo nosotros nos vimos, o sea, ante un proyecto y decíamos, a ver, ¿cuál es la mejor alternativa? Comprarnos un centro de datos, comprar servidores, comprar, en este caso, bueno, hacer todo lo que era la parte de infraestructura para tener un cuarto de servidores, tener los rack, tener el sistema de ventilación, tener las bombas, por ejemplo, tener el monitoreo de temperatura, todos esos elementos que forman parte de un cuarto de servidores. Perdón. Y la otra estrategia, por el otro lado, era tener servicios de cloud, tener contratado un cloud computing para que maneje todos los recursos, los sistemas, toda la parte de lo que es la infraestructura de soporte para los sistemas misionales de la organización. Para aquellos momentos, nosotros, la verdad, hubiésemos querido optar por tener toda la plataforma en la nube, pero dentro de la ley ecuatoriana dice algo exclusivo, muchachos. Dice que ninguna entidad del Estado puede poner la información de su gestión o de sus usuarios en entornos virtuales que se encuentren fuera del país. ¿Eso qué quiere decir? Si es que nosotros contratábamos un servicio de cloud como Azure, ¿ok?, y queríamos montar ahí toda la información de todo el sistema de gestión, en este caso, de esta institución, pues la ley no nos permitía para ese entonces poder hacerlo. Esto estoy hablando hace unos 4 años, 4 o 5 años. En realidad no sé si es que la ley haya cambiado, si es que si hayan aparecido esos famosos alcances a este tipo de resoluciones, pero legalmente nosotros no estábamos facultados para poder hacer eso. ¿Cuál es el tema? Que si viene un examen de auditoría y valida que eso se está trabajando en la nube, pues obviamente puede salir una sanción económica sobre la persona que participó en ese proyecto, el administrador, y obviamente podría haber un problema mucho más profundo dentro de este contexto. Entonces, por eso es interesante entenderlo, ¿no? O sea, si bien por un lado este servicio de trabajos de la nube nos pueden otorgar, ¿no es cierto?, bastantes beneficios, pues también hay que entenderlos en qué contextos nosotros lo podemos utilizar.
No necesariamente el hecho de que se pueda significa que se lo debe hacer, porque como les decía, para este caso, nosotros, más allá de contar con la factibilidad técnica y económica, había un impedimento legal que no permitía que esto podamos implementar. Y tenemos lo que es la nube dentro de lo que es este esquema, bueno, pensar. Y los middleware podemos considerarlos como sistemas operativos. Bueno, pensemos en esto. Si administra recursos, permite trabajar, ¿no es cierto?, en forma remota, con diferentes grados de abstracción. De acuerdo a la definición tradicional de sistemas operativos, podría entrar en esa categoría. Pero el middleware es complejo de configurar porque exige un importante grado de especialización, es decir, de conocimiento, y que es difícil de conseguir en ambientes que no estén ligados mucho a este tipo de prácticas. Además, dice, el middleware está orientado a administrar un conjunto de recursos y no todos los recursos. Es decir, es como un camaleón, ¿no? Por un lado, desde la perspectiva de administrar recursos, de la forma de trabajar remota con los elementos, podemos encajarlo dentro de esta categoría. Pero si nos vamos un poquito más allá, el mismo hecho de poder implementar del conocimiento especializado y también del hecho de que no es que nos va a permitir administrar todos los recursos, porque un sistema distribuido también tiene ciertas limitantes en cuanto a los elementos que se van acoplando. Entonces ahí un poquito también se pierde este principio de poder llegar a ese escenario donde a un middleware podamos considerarlo como un sistema operativo. Y vamos a verle un vistazo a lo que es la virtualización. Pues obviamente la virtualización no es un mecanismo que obviamente por el cual se logra aquello que existe solo dentro de estos esquemas virtuales, es decir, esquemas que no son parte de la realidad. La virtualización es un término directamente ligado a lo que es la abstracción. Y pensemos que la primera vez o la primera versión de un sistema operativo que soportaba máquinas virtuales fue en el año de 1972. Sin embargo, de que estos conceptos ya se los venía hablando un poco por los años 60. Miren que están mucho más allá de lo que pensábamos, ¿no? Estos conceptos relativamente son mucho más antiguos, justo en pleno boom del procesamiento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la virtualización, no? La virtualización se comienza a dar desde diferentes enfoques, pero uno de los principales objetivos que persigue la virtualización es poder optimizar al 100% todos los recursos que tenemos en las redes y en nuestros equipos. Entonces, la virtualización hace que aprovechemos todo ese tipo de elementos y obviamente la virtualización a lo que principalmente se enfoca es obviamente a ese uso adecuado de todos los recursos tecnológicos desde una perspectiva totalmente transparente y obviamente independiente. También esta virtualización permite que haya varias máquinas virtuales o entornos virtuales dentro de un mismo equipo, ¿no es cierto? Dentro de un mismo sistema operativo. Es decir, dentro de un mismo sistema operativo vamos a tener varios de ellos. Cada máquina virtual administra su propia cantidad de recursos de lo que es del hardware, como la RAM, el CPU, las redes. Y sobre la misma se instala el sistema operativo huésped o host, que lo vamos a describir más adelante. ¿Cuáles son los aportes que tenemos dentro de lo que es la virtualización? Bueno, el hecho de que existen muchas máquinas servidores que son subutilizadas, el hecho de poder tener una convivencia con aplicaciones heredadas, ¿no es cierto? Es decir, la capacidad de tener también, de probar versiones de mi sistema operativo con hardware nuevo o con software nuevo sin la necesidad de interferir con
sistema operativo que está trabajando como host. Otro aspecto importante, el hecho de que pueda hacer un testeo de aplicaciones que no son seguros, es decir, si yo instalo en una máquina virtual un virus, se queda ahí, yo puedo borrar la máquina virtual, pero mi equipo real no se ve afectado. Tengo también la capacidad de tener la ejecución de recursos limitados o específicos. Tengo también la necesidad de usar un hardware con el que no se cuenta. Es decir, por ejemplo, yo dentro de una máquina virtual puedo simular el hecho de utilizar un switch, un bridge, puedo también simular el uso de un hub. Son elementos que físicamente no los tengo, pero que virtualmente los podríamos utilizar y trabajar. Otra cosa, permite, ¿no es cierto?, hacer simulación de redes de computadoras independientes. Yo puedo estructurar mis propias redes internas. Puedo ejecutar varios sistemas operativos de manera simultánea. La única limitante es tener una buena cantidad de RAM para que me permita hacer eso. Puedo hacer un testeo de monitor de rendimientos. Puedo facilitar lo que son los procesos de migración y obviamente el hecho de que se esté ejecutando un servidor a diferencia de todos los que están virtualizados, voy a poder hacer también un ahorro de energía de los diferentes elementos. Aquí aparece un elemento que se llama el hipervisor. El hipervisor, dice, en el ámbito de los sistemas operativos, es una plataforma de virtualización que permite múltiples sistemas operativos corriendo al mismo tiempo sobre un determinado equipo. El hipervisor interactúa con el hardware, realiza la multiprogramación y presenta, dice, varias máquinas virtuales al mismo tiempo. Es lo que nosotros conocemos. En esencia, los hipervisores crean la capa de virtualización que separa la CPU, procesadores RAM y otros recursos físicos de las máquinas virtuales. ¿Cuántos tipos de hipervisores puedo tener? Tengo dos. El primero se le conoce como el hipervisor nativo o el famoso Bare Metal Hypervisor. Esta forma, dice, de máquina virtual se instala directamente en el hardware físico. Entonces, miren, yo dentro de este primer esquema tengo uno que se instala sobre el hardware físico de mi equipo. Y obviamente no está conectado con el sistema operativo host, es independiente. Este hipervisor también se debe conocer todos los controladores de los dispositivos. El consumo de recursos de este hipervisor es comparativamente reducido porque los procesos informáticos no se ejecutan a través del sistema operativo, es decir, es totalmente independiente. Es adecuado para usuarios que desean crear un servidor de virtualización o para configuraciones de servidores mucho más complejas. Y este es el esquema del hipervisor. El hipervisor trabaja directamente sobre el hardware del equipo. Miren que el hipervisor no necesita trabajar de manera paralela con el sistema operativo que está en el equipo. Y sobre este hipervisor, obviamente, vamos a levantar todas las diferentes máquinas virtuales. Tenemos un enfoque, tiene que ver en este caso con el hipervisor 2. Y este hipervisor es el que nosotros ya lo conocemos, pues obviamente este hipervisor lo conocemos como Hosted Hypervisor. Requiere un sistema operativo existente que a su vez se basa en el hardware físico de los equipos. Los hipervisores tipo 2 se instalan como cualquier otro programa. Dentro de la máquina virtual se gestiona el proceso de virtualización. Aquí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, aplicativos como por ejemplo el VirtualBox, como por ejemplo el Hyper-V. Tenemos también tenemos otro producto de virtualización. En VMware, por ejemplo, son 3 de los ejemplos. Tenemos Ascend. Son diferentes elementos que se instalan sobre el sistema operativo y obviamente pueden interactuar y trabajar con el hardware, pero apoyados totalmente en la interacción del sistema operativo a la hora del manejo.
¿Qué otra cosa? Que se obtiene una mayor demanda de rendimiento, porque gran parte de estos recursos obviamente van a tener que procesarse o gestionarse a través del sistema operativo. Y también que gracias a la sencillez de este proceso de instalación y configuración, los hipervisores tipo 2 son perfectos para proyectos que son un poco más pequeños en comparación a los proyectos del hipervisor 1, ¿no? Y aquí encontramos, tenemos a nuestro hardware, tenemos sobre el hardware el sistema operativo, ¿no es cierto? Y sobre el sistema operativo, como un programa especial, se instala este sistema hipervisor. Así funciona el VMware, por ejemplo, el VMware, el VirtualBox, y sobre este programa nosotros levantamos las diferentes máquinas virtuales. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Ingeniero, entonces el hipervisor funciona más o menos como un clúster. Bueno, digamos que más que como un clúster, digamos, el hipervisor es el que me va a permitir que las máquinas virtuales hagan un clúster entre ellas. El hipervisor lo que va a hacer es, en este caso, miren, si quieren en esta imagen, en este tipo, yo necesito para poder trabajar con hipervisor, es decir, con mi máquina virtual, yo necesito, ¿no es cierto?, apoyarme en el sistema operativo. Es lo que hace el VirtualBox. Los VirtualBox yo lo instalo sobre mi sistema operativo Windows y sobre este hipervisor, que en este caso es mi software de virtualización, yo puedo levantar las máquinas virtuales. Por ejemplo, en el hipervisor tipo 1, miren que este es un elemento totalmente independiente. Yo no necesito tener levantado o sobre el sistema operativo, sino que trabaja de una manera totalmente independiente. Sobre este hipervisor, en el caso 1, yo levanto, en este caso, mis máquinas virtuales. Este, por ejemplo, es otro tipo de hipervisor que generalmente se lo trabaja sobre lo que son equipos servidores, ¿no? Entonces, hay un poquito para que vayamos entendiendo la diferencia que vamos a tener entre un esquema y otro esquema a la hora del trabajo. No sé si tienen alguna otra inquietud, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Exactamente. Exacto. Ajá, exactamente. En este caso, porque nosotros decidimos tener una red interna. Pero a mí se me ocurre, supongamos, por ejemplo, como nos mostraba en la foto, no sé si era el señor Barrera que yo revisé, que tenía ahí, miento, no, ese es otro trabajo, chicos, perdón. Por ejemplo, yo tengo dos equipos físicamente separados, ¿no? Tengo mi laptop y mi PC de escritorio. Y, por ejemplo, yo quiero hacer un balanceo de carga entre ellos. Entonces, ¿cómo establezco la comunicación? Si yo quisiera, por ejemplo, les pongo un hub o les pongo un router o trabajo con las mismas direcciones que me está dando el router del internet o hago como router mi teléfono celular, como sea. Pero la idea es que estos elementos estén embebidos dentro de una misma red. Y si están dentro de la misma red, pues obviamente ahí puedo yo también establecer el proceso de, en este caso, el balanceo de carga, que de hecho eso es un ejercicio que lo vamos a hacer, pero obviamente con dos máquinas virtuales independientes. Pero la forma de trabajo es esa, ¿no? Es el hecho de llegar a tener este tipo de elementos. Y todo esto, por ejemplo, pensando en la optimización también que tenemos a nivel de recursos. Por eso yo les decía, en entornos donde trabajamos especialmente en digamos, en la parte de lo que es, en la parte pública, es un poco complejo, por ejemplo, poner los datos en la nube cuando hablamos del cloud computing, pero cuando hablamos de virtualización es totalmente flexible, ¿no? Entonces, para mí es una mejor inversión comprar un buen servidor que me soporte una virtualización de unos 4 servidores más
a comprar 4 servidores independientes y desperdiciar los recursos que cada uno tiene. Entonces, ahí ya va un poquito más por el tema de las ventajas que nosotros podemos sacar a la hora de la virtualización. Y verán, y el tema justamente del trabajo que les mando para la otra semana es esto, ¿no? Yo quiero que investiguen ustedes, anótense esta palabra. Quiero que investiguen qué son los famosos contenedores. ¿Qué es un contenedor? E investiguen, como nosotros estamos con Windows, por eso les preguntaba quién no tiene Windows 10. Por ejemplo, quiero que investiguen algo que se llama Docker. ¿Ok? Ahora, les pongo un reto adicional. Ustedes pueden instalar Docker y bueno, ya cuando investiguen de qué se trata, es algo que va relacionado. No es exactamente una virtualización, una máquina virtual, pero es una forma en la cual nosotros podemos emular contenedores, es decir, estructuras donde yo voy a poder instalar aplicaciones y lo puedo replicar o mover de un entorno a otro. Quiero que lo investiguen, quiero que lo analicen. Y quiero que investiguen un punto en específico. Si ustedes instalan Docker, les va a dar conflicto con la máquina virtual, con el VirtualBox. Es decir, de pronto va a funcionar Docker, pero va a dejar de funcionar el VirtualBox y esa no es la idea. Investiguen cómo puedo configurar en mi equipo para que convivan tanto Docker como el VirtualBox. Solo eso les mando a consultar, muchachos. Y ojo, no les mando a instalar el Docker. Si ya lo hacen por su cuenta, ya es bajo su responsabilidad y su riesgo. Pero investiguen qué es Docker, para qué me sirve, por qué usar Docker, y plantéense ahí algunos beneficios que podríamos obtener a partir de eso. Listo, chicos, los dejo porque ya son las 4 y me imagino que tienen clases en otra materia. Pero chicos, ese trabajo sencillito. Investiguen qué es Docker e investiguen la parte de cómo puedo configurar para que pueda convivir el Docker con el VirtualBox. Y lo otro, chicos, no se olviden de lo de la casa abierta. Ojalá la otra semana podamos tener ya por lo menos todos los grupos organizados, como les dije, con su prototipo para que puedan entrar y bueno, ya eso es dar un paso, chicos, y de eso se trata. Que tengan un bonito fin de semana, muchachos, bendiciones y listo, nos estamos viendo si Dios lo quiere y lo permite el próximo martes. Hasta luego, chicos. La próxima semana, hija. Pase bien. Colega ingeniero. Gracias.